El evento está a punto de comenzar. Por favor, ocupen sus asientos. The event is about to begin. Please, take your seats. Muy buenos días. Bienvenidos todos a una sesión más de Enclave de Personas. Bienvenidos todos los que estáis aquí en el auditorio de BBVA y bienvenidos todos los que estáis conectados por streaming. Bienvenidos. El hecho de que tengamos ya gente presencial en el auditorio es la mejor señal de que esa situación de normalidad empieza otra vez a volver a lo que era antes. Permitidme que antes de empezar a entrar en lo que es el estudio que vamos a presentar hoy, dedique unos minutos poquitos a explicar qué es Enclave de Personas para aquellos que se conectan por primera vez a una de nuestras sesiones y también a contextualizar el estudio que os vamos a presentar hoy. Y empiezo por el principio. ¿Qué es Enclave de Personas? Bueno, pues Enclave de Personas es un think tank que nace hace justo un año, en mayo del 21, y estamos en mayo del 22, con lo cual en los próximos días vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Y nace del fruto de la idea, de las reflexiones de 22 profesionales de recursos humanos de las principales empresas de este país, que nos une una misma cosa: pasión. La pasión por las personas, la pasión por la gestión de los recursos humanos. ¿Pero qué es Enclave de Personas? Es un think tank de talento y liderazgo que tiene varios objetivos. En primer lugar, hacer crecer la función de recursos humanos, ser un punto de debate, de reflexión, de contextualizar los retos a los que nos enfrentamos todas las organizaciones en estos momentos, en unos momentos de muchísima y de profunda transformación. Y queremos ser el lugar, no un lugar, el lugar de referencia en todos los temas que se tratan de gestión de personas. Queremos también promover la transferencia, la transmisión de conocimiento, de experiencias entre todos nosotros. Y queremos aportar un valor diferencial, primero a los profesionales de recursos humanos, en segundo lugar a nuestros CEOs, y en tercer lugar a la sociedad en general. Y queremos hacerlo desde la innovación, desde la generosidad, desde el altruismo, y siempre con un punto de investigación y de innovación. Y la pregunta que os podéis hacer es, bueno, ¿y en este año qué habéis hecho? Pues hemos hecho muchísimas cosas, hemos hecho muchísimos entregables. Hemos presentado, por ejemplo, temas de salud y de bienestar en las organizaciones, desde un punto de vista holístico, físico, mental, emocional. Hemos presentado también las nuevas formas de trabajo, siempre con foco en lo que es el futuro del trabajo. Y hemos presentado también un aspecto y un estudio sobre la recuperación de la actividad económica, en esa época después del COVID, post-COVID. Y hemos presentado también dos estudios relacionados con la sostenibilidad. Uno, cómo podemos impulsar la sostenibilidad desde recursos humanos, y el libro blanco de sostenibilidad en recursos humanos, que lo presentamos justo la semana pasada. Pero junto con estos 5 entregables hemos generado 2 iniciativas. Una de ellas es Enclave de Líderes. ¿Qué es Enclave de Líderes? Enclave de Líderes es unas entrevistas que hacemos a nuestros CEOs y a nuestros presidentes para hablar de ¿qué? De personas, de liderazgo, de recursos humanos. Y ya tenéis a vuestra disposición 3 entrevistas que hemos hecho a Antonio Huertas, presidente de Mapfre, a Antonio Burfao, presidente de Repsol, y a Federico González, CEO de Radisson Hoteles. Y lo que viene. En los próximos meses vais a ver muchos más entregables. Y la segunda iniciativa diferencial es la que nos ha traído hoy aquí, es Enclave de Talento. Y la pregunta, ¿qué es Enclave de Talento y cómo surge? Pues es una iniciativa maravillosa. Cuando los miembros de CITA empezamos a trabajar en Enclave de Personas, nuestros equipos nos decían, oye, esto es muy chulo, ¿cómo podemos participar en ello? Y la reflexión es, vamos a incorporar a nuestros equipos en Enclave de Talento, en lo que es el concepto del think tank de Enclave de Personas, y que trabajen ellos proyectos completamente end-to-end. Y así llegamos a la conclusión de que contando con nuestros equipos íbamos a ir mucho más lejos y mucha más velocidad. Y así hemos creado 3 grupos de trabajo, multiempresa, absolutamente empoderados, con las capacidades suficientes para generar un proyecto end-to-end, y ellos son los que deciden la temática que van a trabajar, el partner con el que van a contar, cómo lo trabajan y cómo lo presentan. Y hoy es un ejemplo de ello. Y en este Enclave de Talento tenemos 3 grupos de trabajo trabajando.
Uno está trabajando sobre la sostenibilidad. ¿Cómo podemos impactar en el ciclo de vida del empleado en temas de sostenibilidad? Los resultados ya os anticipo que los presentaremos en septiembre. Un segundo grupo está trabajando en la evaluación del desempeño, con una reflexión profunda de ¿hace falta evaluación de desempeño en este entorno híbrido, con un liderazgo híbrido que ha cambiado todos los paradigmas que tenemos hasta ahora? Bueno, esa reflexión y esa respuesta la tendremos en junio. Y el grupo que está trabajando en la presentación del estudio de hoy, que tenéis en pantalla. Ese grupo, lo vamos a ver, ha trabajado sobre la digitalización de los procesos de recursos humanos y de las personas. Siempre en estos grupos trabajamos con un partner de primerísimo nivel. Siempre trabajamos con un partner de primerísimo nivel. Y en este caso, quiero felicitar y agradecer a Joan Pérez Salón de Deloitte, que es el partner con el que hemos estado trabajando, que cuando se lo ofrecimos, entre comillas puedo decir, se tiró en plancha Deloitte y ha trabajado de una forma maravillosa y vais a ver realmente el resultado del trabajo que ha hecho en clave de personas junto con Deloitte. Y además de Joan Pérez Salón, me gustaría decir qué personas han estado trabajando y colaborando en este proyecto. De Deloitte, Carlota Compain, Maribel Martínez y Javier Cabetas. Y por enclave de personas, liderado por Rebeca Navarro del equipo de Vodafone, han estado trabajando de Acciona, Esther Miguel, de Airbus, Santiago Domínguez y Juan Mistelli, de American Express, Lorena Gil, de BVA, Ana Díaz Utón, de GSK, Paz Culbels y María Centelles, de Mafre, Mónica Solán, de Repsol, Carolina Calvo y de Vodafone, Mercedes Jiménez junto con Rebeca Navarro. Bueno, hechas las presentaciones, ya antes de dar paso a Deloitte para que nos presente y nos haga la introducción del trabajo de hoy, me gustaría haceros un teaser muy sencillo sin desvelar absolutamente nada todavía. Lo que vais a ver hoy, vais a ver 5 conclusiones respecto a la digitalización de los procesos y de las personas. 5 conclusiones que tratan sobre la automatización, la tecnología, la robotización, todo lo que es el data, la data, el governance, la calidad del dato, la experiencia del empleado y la transferencia del conocimiento, en un momento donde hay una rotación no deseada en determinados perfiles inmensa. Y junto con esas 5 conclusiones vais a ver los 10 retos a los que nos presentamos y se nos presentan en recursos humanos en un momento de transformación total. Os recuerdo, sobre todo a los que estáis aquí en el auditorio, que al final vais a tener un tiempo para hacer preguntas. Y sin más, quiero darle la palabra a Carlota Compain para que suba al escenario. El escenario es tuyo, Carlota, y estamos como locos por escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, y muchas gracias sobre todo a todo Enclave de Personas por darnos la oportunidad de participar en este estudio. Y un especial agradecimiento, si me permitís, a todo el equipo de trabajo, que la verdad ha sido una experiencia muy positiva por nuestra parte y nos lo hemos pasado realmente muy bien en estos meses que le hemos dedicado un tiempecillo, ¿no?, juntos. Pues muchas gracias de nuevo. Como os comentaba José María, ahora vamos a centrarnos en la metodología y en las grandes conclusiones del estudio sobre digitalización de procesos de recursos humanos y personas. Después daremos paso a una mesa redonda que participarán parte del equipo de trabajo y finalmente tendremos espacio para las preguntas. Bien, ¿cómo hemos realizado este estudio, ¿no? ¿Qué fuentes hemos usado para recabar las principales conclusiones? Hemos utilizado 4 grandes fuentes. Primero realizamos entrevistas, ¿no?, de algunas personas que estáis aquí, tanto de recursos humanos como personas claves también de IT, para indagar un poco en los retos y prácticas que tenéis hoy en día en la digitalización de los procesos de recursos humanos. En segundo lugar, realizamos una encuesta a todas las empresas participantes del think tank, donde preguntamos cuáles son las tecnologías que estáis usando hoy en día, en qué áreas y en qué procesos de recursos humanos, pero también cuáles son los retos, tantos barreras e impactos que os estáis encontrando con estas tecnologías y, finalmente, cuál es vuestra ambición a futuro. Además, realizamos o identificamos, junto con el equipo de trabajo, casos de éxito, que vais a ver a lo largo de todo el estudio y que después hablaremos también en la mesa redonda, y que veréis también pues, las lecciones aprendidas, ¿no?, que es también muy relevante entender cuáles son las lecciones aprendidas que os habéis encontrado en estos casos de éxito. Y finalmente realizamos un focus group para profundizar con algunas conclusiones que íbamos levantando durante estos meses de trabajo. Bien, pues ahora sí, vamos a por las 5 grandes conclusiones. La primera conclusión:
¿Qué nos indica? Vamos a ver cada una de estas conclusiones y veremos primero la conclusión y el reto que nos aporta, segundo, algunos datos clave y por último, algunos consejos, si nos permitís llamarlo así, de por dónde empezar a abordar cada uno de estos retos. Bien, pues como os decía, la primera conclusión dice que hacemos un gran uso de la tecnología de la gestión del dato. Vemos, por ejemplo, que el 100% de las organizaciones que participáis en el think tank ya estáis usando tecnología Core, de hecho el 80% ya usáis HCM Cloud y que hay grandes impactos en esta digitalización del área de recursos humanos. En el top 3 encontramos, en primer lugar, las mejoras en la productividad y la eficiencia. Veréis un caso de éxito en el estudio sobre un chatbot de autoservicio de Airbus, donde os habéis ahorrado 15.000 llamadas y 100.000 mails, que no es poco, se dice rápido. También el segundo impacto que encontráis en la digitalización, la agilidad y accesibilidad de la información y, por último, la recogida de la analítica y datos, que después hablaremos, como decía José María, en mayor detalle sobre este punto. Entonces decíamos que usamos mucha tecnología, la verdad es que lo estamos haciendo muy bien, pero aún tenemos mucho recorrido para explotar mucho más y sacarle mucho más partido a esta tecnología. Por ejemplo, algún dato, ¿no? Con Machine Learning, usáis ya el 60% de las organizaciones usáis Machine Learning, pero también indicáis, el 63% de las empresas indicáis que aún tenéis mucho recorrido por explotar en esta tecnología. En definitiva, una de las conclusiones o un dato relevante que sacamos de este reto es que estamos usando muy bien la tecnología, tenemos el core en todas las organizaciones, pero ojo, esto es solo el primer paso, ¿no? Lo que nos comentabais muchas de las empresas en las entrevistas, que para realmente sacarle partido y encontrar estos drivers que necesitamos, que es la eficiencia, experiencia de empleado, etcétera, tenemos que acompañar de este core con otras tecnologías, como puede ser robotics, inteligencia artificial, etcétera. Por lo tanto, aún tenemos trabajo aquí por hacer, por suerte, tenemos mucho trabajo en el área de recursos humanos. Bien, pues ¿por dónde podemos empezar, ¿no? ¿Cuáles son algunos consejos que hemos ido trabajando juntos de la mano con el equipo de trabajo? En primer lugar, reflexionar acerca del para qué implantamos cada tecnología. No se trata de implantar el cacharrito porque lo tiene el de al lado, sino por qué queremos implantar esta tecnología. ¿Es para generar eficiencia? ¿Es para empoderar el negocio? ¿Es para conseguir mayor transparencia? Primer paso relevante. Segundo paso, y para mí uno de los puntos más relevantes del estudio, es cambiar el mindset, ¿no? Hasta el momento lo que hemos hecho siempre es primero implantar la tecnología y después pensar qué impacto está teniendo esto en los puestos de trabajo, y ahora estoy sobre todo focalizándome en recursos humanos. Lo que os proponemos es hacer al revés, ¿no? Vamos primero a pensar qué queremos de los puestos de trabajo que tenemos en nuestra área, cuál es esta aspiración que esperamos de estos roles, y después vamos a ver qué tecnología nos puede ayudar a que realmente hagan este salto, ¿no?, de valor en cada uno de estos roles. Por ejemplo, el HRBP, ¿no? La mayoría de las organizaciones tenéis HRBPs, ¿no? Y hace años ya que trabajamos con este rol, pero casi todas las empresas tenéis el foco actual de evolucionar, ¿no?, y hacer crecer este rol para dejar ciertos aspectos más administrativos que tenéis en el día a día para realmente aportar mayor valor al negocio, ¿no? Pues vamos a pensar qué tecnología nos puede ayudar a realmente generar mayor valor al negocio en este puesto, como por ejemplo decíamos de HRBPs. Bien, el tercer punto, decimos, identificar las capacidades clave que nos ayuden a acelerar esa transformación digital. Y hablamos de capacidades como marketing, como experiencia de empleado, como analítica de datos, ¿no? Muchas capacidades que seguramente ya lo habéis pensado, pero que cuesta integrar en nuestro día a día, ¿no? Y aquí tenemos que ser un poco más creativos a la hora de construir o bien internamente las capacidades o ir a buscarlas fuera, ¿no? Por ejemplo, el otro día un cliente nos decía que para buscar a una persona en un puesto de atracción y selección del talento, en vez de ir a buscar pues, el típico perfil quizá que estamos acostumbrados todos de selección, se fue a buscar un perfil de marketing, ¿no? Porque como decía antes José María, estamos en un contexto de mucha alta rotación, que tenemos que realmente diferenciarnos mucho respecto a la competencia de cómo entregar y transmitir nuestro Employee Value Proposition, ¿no? Pues tenemos que copiar ciertos aspectos de marketing y por ello pues, integró estas capacidades de otra área para llevarlas a recursos humanos. Y por último, lo que decimos aquí también es asegurar el buy-in y la adopción de estas tecnologías por todos los empleados y diferentes stakeholders de la organización mediante una gestión del cambio.
algo que todos hemos hablado, algo que todos estamos acostumbrados en poner en un proyecto cuando tenemos que implantar tecnología, pero que después en el día a día, ostras, la calidad del dato no es buena, tenemos problemas de integrar los sistemas y se va quedando allí, ¿no?, como un tema que tenemos que tratar, pero quizá no es el más relevante, ¿no? Y todos vosotros en las entrevistas os habéis dicho que es una de las principales barreras que os estáis encontrando a la hora de implantar tecnología. Y es que si los empleados no adoptan bien esta tecnología, al final no sirve de nada tenerla, ¿no? Y además hoy en día, con esta brecha generacional que tenemos en las organizaciones, pues quizá tenemos que poner aún más hincapié en este sentido, para no dejarnos nadie en el camino. ¿Sí? Muy bien, pasamos, si os parece, en la segunda conclusión. La segunda conclusión se centra en las tecnologías que habéis citado con mayor recorrido, que es la robótica. Vemos algunos datos. El 60% de las empresas participantes ya estáis utilizando robótica a través de RPA. Y además es una de las 4 principales tecnologías que tiene mayor recorrido, junto con el Big Data y la inteligencia artificial. Y es que, ojo, solo hemos robotizado el 21% de los procesos y de las áreas de recursos humanos que tienen capacidad de robotización. Repito, solo un 21%. Realmente tenemos un recorrido del 80% para seguir robotizando ciertas áreas y procesos de recursos humanos. ¿Por dónde tenemos que empezar para dar respuesta a este reto? Primero, como decíamos, analizar dónde están estos procesos que pueden ser más automatizables, ¿no? ¿Qué está haciendo el mercado? Y de nuevo alinearlo con esa transformación de puestos que decíamos antes. Este como primer punto. Y el segundo punto, que también nos comentabais mucho en las entrevistas, no nos olvidemos de buscar el equilibrio entre lo que nos aporta la eficiencia de los robots con lo que aportamos las personas, ¿vale? No se trata de un o tecnología o personas, sino hablamos de un y. No nos olvidemos que uno de los mayores retos que tenemos hoy en día es humanizar con la tecnología, porque realmente las personas debemos decidir sobre las personas. Entonces no estamos hablando de sustituir personas en nuestras áreas, sino de ayudarles a generar mayor valor en el negocio. Bien. Pasamos a la tercera conclusión, si os parece, y aquí hablamos del dato, ¿no? Un reto realmente que es uno de los retos claves del estudio. La tercera conclusión nos indica que hemos dado un primer paso en la gestión del dato. Antes, si os acordáis, no teníamos datos en recursos humanos, ahora sí, pero de nuevo tenemos aún mucho recorrido en esta materia. De nuevo, algunos datos. La mayoría de las organizaciones, un 93%, ya tenéis implantados Business Intelligence. Pero al mismo tiempo, el 67% situáis el área de reporte y analytics como una de las mayores de oportunidad de recorrido, de nuevo, en esta materia. Y es que las organizaciones que os habéis puntuado, vosotros, no nosotros, Deloitte, con un nivel de madurez bajo o medio, entendéis que el Business Intelligence o el Big Data es la tecnología con mayor recorrido que tenemos en el área de recursos humanos. Bien, pues ¿qué podemos hacer, ¿no?, para abordar este reto? Primer punto, decíamos, bien, ya tenemos muchos datos, pero ojo, son datos que no son homogéneos. Somos muchas empresas que tenemos empresas en diferentes países, de diferentes negocios, que hemos integrado diferentes compañías y que venimos de tecnologías muy distintas. Y el primer reto que nos encontramos, y nosotros también que implantamos tecnología, es que la calidad del dato no es buena y tenemos que homogeneizar el dato para después poderlo explotar de la manera correcta. Para ello también es clave definir una estrategia del dato acompañándola de un buen modelo de gobierno. ¿Qué queremos conseguir con el dato? Nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Cómo nos podemos anticipar, ¿no? ¿Y quién tiene que gobernar este dato? Segundo punto clave. El tercer punto, y lo hemos comentado también antes, incorporar capacidades de analytics, ¿no? ¿Qué perfiles necesitamos, como hacen otras áreas de negocio, como puede ser un HR Data Analyst, para que nos ayude a explotar de forma correcta estos datos? Y por último, y también lo hemos comentado antes, que es humanizar el dato, ¿no? Analizar más allá de la parte objetiva las variables causales que hay detrás de cada uno de estos datos. Porque es verdad que hay mucha información que aún no está en los datos, sí que debemos apoyarnos en ellos, pero como decíamos, las personas tenemos que aún decidir, ¿no?, sobre las personas. Bien, pues vamos con las dos últimas conclusiones. La cuarta conclusión nos dice que la aspiración actual a la hora de implantar la tecnología no es solo la eficiencia, ¿no? Venimos de muchos años buscando la eficiencia, sino también la experiencia del empleado diferencial y sobre todo personalizada. Y aquí, sobre todo, el personalizada es importante. Es algo que no es nuevo, ¿no? Ya venimos hablando de experiencia de empleado desde hace tiempo. De hecho, el 87%
de las empresas decís que la mejora de la experiencia de empleado es uno de los principales impactos en la digitalización, pero aquí vemos que tenemos una oportunidad de utilizar la tecnología de forma inteligente para realmente generar esta experiencia de empleado en nuestras empresas. Seguro que muchos de vosotros tenéis muchos ejemplos en vuestro día a día de cómo podemos generar una mejor experiencia de empleado en nosotros mismos, ¿no? Donde encontramos la información. A veces no encontramos esa política que necesitamos buscar porque no sabemos encontrar la información. O tenemos procesos aún de performance un poco tediosos, ¿no? Pues hay muchos aspectos aún que tenemos recorrido de trabajo en las organizaciones. Como comentábamos, el ciclo de vida del empleado, ¿no? ¿Cuáles son las áreas en las que se ha implantado mayor tecnología? Nos habéis dicho que atracción y adquisición del talento es la primera, segunda, formación y reskilling y finalmente desarrollo del talento. Y de nuevo, ¿cuáles son esas áreas con mayor nivel de recorrido? De igual manera, fijaros, es atracción del talento, es decir, es la área donde habéis evolucionado más, pero creéis que aún hay mayor recorrido en esta. Realmente todos nos focalizamos que atracción y adquisición, con esta rotación que tenemos de talento, es una de las áreas con mayor reto. Y el segundo reto a trabajar es la experiencia y voz del empleado, ¿no? Dar más espacio a escuchar a qué quieren nuestros empleados en las organizaciones. Bien, pues para dar respuesta a este cuarto reto, lo que comentábamos, o por dónde tenemos que empezar, ¿no? De nuevo es lo que comentábamos antes, es llevar prácticas de marketing a nuestra área de recursos humanos. Y el primer punto es definir arquetipos de personas, ¿no? Para entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus motivaciones. Realmente entender persona a persona, no hablamos de los segmentos, sino ir a entender uno a uno, ¿no? Y definir una propuesta de valor personalizada y poder entregar esta propuesta de valor de forma individual. Y esto no se puede conseguir sin herramientas digitales. Somos empresas muy grandes y es imposible ir uno a uno sin estas herramientas digitales que nos permitan transmitir los mensajes clave y entregar esta propuesta de valor personalizada. Es lo mismo que nos pasa en el día a día. Seguro que muchos de vosotros hoy habláis del Toyota de color naranja o del cochecito que necesito para mi bebé y al mismo momento lo tenemos todo en las redes sociales, ¿no? Pues llevémoslo esto en nuestra área de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, ¿no?, de entregar estos mensajes, ¿no?, y esta propuesta de valor de forma individualizada? Y finalmente también es muy importante apoyarnos en la agilidad, ¿no? Entregar más mínimos productos viables, de forma mucho más ágil, no esperar a tener todo el cacharro montado, sino ser más atrevidos, ¿no?, y generar esta experiencia diferencial de forma más ágil y realmente posicionarnos delante de nuestro negocio. Muy bien, y ahora sí, vamos a por la última conclusión, que también la comentaba antes José María. Decimos que en este cambio constante que estamos viviendo, con mucha alta rotación, con mucha demanda del talento y mucha lucha por el talento y sobre todo de algunos perfiles técnicos, tenemos un gran reto en cuanto a la falta de conocimiento, y más en estos proyectos de tecnología, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos empezar a trabajar cada uno este reto? Es clave buscar fórmulas de atraer y retener el talento. ¿Qué nos estáis comentando muchas organizaciones? Que os cuesta muchísimo atraer talento, que la mayoría del talento, sobre todo de perfiles técnicos, se van a startups, a las empresas típicas, ¿no?, las llamadas gafas, Google, Amazon, etcétera, que les están dando pues cosas diferenciales según ellos que nosotros no les estamos dando, ¿no? Pues tenemos que aquí parar y pensar qué es lo que necesitan nuestros profesionales o posibles candidatos y empezar a incorporar también modelos flexibles, ¿no? Y esto nos pasa en el mismo Deloitte, ¿eh? O sea, tenemos que buscar estas formas diferenciales. Hablamos del teletrabajo, ¿no?, y no me gusta hablar del teletrabajo como tal, pero sí que la pandemia nos ha llevado a trabajar de una forma diferente, smart work o como lo queríamos llamar. Pues tenemos que parar a reflexionar también qué les tenemos que dar a estos perfiles que nos están demandando aspectos diferenciales. De hecho, también en el estudio encontraréis el caso de GSK que habla sobre ello. El segundo punto, también tenemos que ser más creativos a la hora de buscar la relación entre empleado y empleador, ¿no? No todos los empleados tienen que ser de la casa, sino tenemos que buscar alianzas con empresas externas, con freelance, etcétera, que nos permiten también tener y obtener las capacidades que requerimos en cada momento dentro de la organización. Tercer punto, muy importante, encontrar esas vías para asegurar que la gestión y la transferencia del conocimiento se queda en la casa, ¿no? Que el conocimiento no dependa de esas personas clave que están en los proyectos, sino que estén en la casa para que cuando se vayan no tengamos este problema, ¿no? Un reto relevante. Y por último, y algo que hemos debatido mucho con el equipo de trabajo también, es cómo crear equipos multidisciplinares entre recursos humanos e IT.
Y hablamos del día a día, en el business as usual. No en proyectos determinados y cada uno después se va a su silla. No, tenemos que ir de la mano en el día a día constantemente para realmente obtener esas capacidades clave que requerimos, ¿no?, que hemos ido comentando durante todo el estudio, y también asegurarnos que el know-how se queda en la casa. Pues hasta aquí las 5 grandes conclusiones del estudio. Veréis todo el detalle, también lo encontraréis en el informe que publicaremos hoy en las redes. Y si os parece, pasamos ahora a la mesa redonda que va a liderar Rebeca de Vodafone, directora global de selección de Vodafone, que van a acompañar también otras personas del equipo de trabajo, y después podremos también tener espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlota. Ha sido un placer escucharte y ver, bueno, pues que todo este trabajo que hemos llevado a cabo en los últimos meses pues, se hace hoy un poquito realidad. Hoy queríamos aprovechar para dar voz a algunas de las empresas que veréis reflejadas en el propio informe. Así que en este diálogo entre empresas no voy a estar sola, afortunadamente, sino que voy a dar paso a mis compañeras, a las cuales voy a ir nombrando poquito a poco. Mónica Solaun, de Mapfre, subdirectora de la Intranet Global y Digital Workplace. ¿Qué tal, Mónica? De BBVA, Ana Díaz Autón, Talent and Culture from Principal Manager. ¿Qué tal, Ana? Y de Repsol, la Carolina Calvo, gerente de modelos, control de administración, proyecto de estandarización de nómina mundial. Gracias, chicas. Bueno, pues tenemos unas preguntas complicadísimas aquí entre manos que vamos a ir haciéndoles poquito a poquito, y los 15 últimos minutos del evento, para que todo el mundo esté atento y aproveche y tome notas, dejaremos además un turno de preguntas aquí en la sala para que bueno, podamos resolver todas las dudas que todo el mundo tenga al respecto de este informe. Y si te parece, Mónica, empezamos contigo y con Mapfre. Hemos aprendido en estos días en la elaboración del informe que estáis inmersos en todo un proceso de transformación, no solo a nivel de sistemas, sino a nivel de herramientas, y que además ha tocado vuestras formas de trabajo y de colaboración en la empresa. Si echáis la vista atrás, ¿qué habéis aprendido en todo este camino? Pues me temo que podría tirar horas hablando del mismo tema, pero voy a tratar de sintetizar en 3 puntos principales, que yo creo que son los que resumen un poco toda la trayectoria que llevamos en Mapfre, ¿no? Por suerte nosotros ya apostamos por una estrategia de transformación digital ya 4 años atrás, con lo cual, pues, echando la vista atrás, nos hizo estar mejor preparados pues, para todo lo que nos ha tocado vivir ahora, ¿no? El teletrabajo, pues, facilitando además con nuestra estrategia de Digital Workplace la conectividad, colaboración y mantener el contacto del día a día con todos los compañeros de la organización, ¿no? Entonces, eso ha sido un ejemplo de trabajo en equipo entre tecnología, recursos humanos y los equipos de seguridad, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Si miramos en las lecciones aprendidas, pues yo te diría que el cambio no es tan rápido como nos gustaría. El cambio es un cambio muchísimo más profundo. No es tan fácil como tener reuniones online en lugar de reuniones presenciales, requiere mucho más, ¿no? Tenemos unos hábitos de trabajo demasiado arraigados al correo, a la asistencia a reuniones, ¿no? Que nos comen el día a día y no nos dejan tiempo para el trabajo operativo, con lo cual es muy importante que esta nueva forma de trabajar pues la enfoquemos a nuevos hábitos de trabajo que nos hagan ser más ágiles y más eficientes, ¿no? Otro tema importante es que el cambio que necesitamos conseguir en este caso en Mapfre es un cambio que no podemos liderar en exclusiva desde recursos humanos. Es un cambio en el que necesitamos de la implicación de todo el mundo en la organización. Esto no es algo que podamos hacer únicamente un grupo de personas, ¿no? Necesitamos la implicación de todos los equipos y en especial de los líderes, porque necesitamos que ellos sean motor del cambio, sean referentes de sus equipos, ilusionen con ese cambio, ¿no? y les acompañen en esta transición a las nuevas formas de trabajar, donde todo también es un poco incierto, ¿no? Y tenemos que ir explorando nuevas formas de hacer las cosas y de reinventarnos. Y te diría que por último, y Carlota lo ha mencionado en el informe, ¿no? En el resumen que hemos visto hace un momento, la gestión del cambio. Ya hemos visto que somos muchas generaciones trabajando al mismo tiempo en las empresas y es muy importante partir de la premisa que no todos tenemos el mismo nivel de digitalización, con lo cual es muy importante que esas lecciones, ¿no? esas
esa capacitación, esa enseñanza en las nuevas formas de trabajar se adecue al nivel de destreza que tengan los distintos empleados, porque además ni que decir que no todos trabajamos de la misma manera y por tanto no todos necesitamos el mismo discurso, ¿no? Con lo cual aquí hay que hacer un ejercicio de empatía y por supuesto que esa forma de trabajar, como digo, se adecue al nivel de digitalización y a las necesidades de cada puesto de trabajo. Genial, Mónica, mil gracias. Hemos visto también en la explicación que nos ha dado Carlota el papel de los datos y el sufrimiento que en general tenemos en recursos humanos con el tema de los datos. ¿Qué papel ha jugado para vosotros el dato, digamos, en facilitar la transformación, si es que la ha facilitado? Pues la verdad es que muchísimo, porque lamentablemente todavía no tenemos una bola de cristal, ¿no? Entonces el dato lo que nos permite es calibrar nuestras estrategias, saber por dónde estamos yendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y, como decía antes, ¿no? Con la gestión del cambio, saber dónde tenemos que seguir enfocándonos. Y también lo mencionábamos antes, no todos trabajamos de la misma manera, con lo cual tampoco necesitamos las mismas metas de digitalización en todos los equipos de trabajo, con lo cual hay que hacer un ejercicio de racionalización, ¿no? De dónde nos compensa empujar, y ahí los datos te dan, digamos, es como un faro, ¿no? En el que mirarse y desde luego pues nos permite ese análisis establecer mecánicas de mejora continua que nos permitan ir modelando esa estrategia. Ese diría que es el primero. Y el segundo es que, lógicamente, y también se veía en el informe que hemos realizado, tenemos que personalizar experiencias. Hoy en nuestro día a día vivimos experiencias personalizadas, ya lo comentábamos antes, ¿no? Visitas una página web y en 10 minutos tienes todo ese tipo de publicidad en el correo electrónico, en tus redes sociales. Esas técnicas, podríamos decir, de marketing, todavía no las estamos utilizando, no las estamos explotando lo suficiente dentro de los equipos de recursos humanos. Entonces, los datos en este momento son una información vital, como digo, para generar experiencias personalizadas en la vida del empleado, ¿no? Tal y como lo haríamos con nuestros clientes. Genial. Súper interesante, Mónica, muchísimas gracias. Placer. Si te parece, Ana, hablamos un poquito de vuestra experiencia en el banco y insistir en dar las gracias a BBVA por habernos prestado su casa y estas instalaciones maravillosas durante esta jornada, y que además han sido una delicia trabajar con vosotros en la gestión del evento. Gracias. Sabemos, y lo cuenta bien el informe, que estáis apostando en invertir en tecnologías que faciliten la eficiencia y la agilidad, pero que además provoquen de alguna forma una experiencia diferencial para vuestros empleados. Y podemos leer en el informe el caso de Opportunity, vuestra plataforma que brinda a vuestros empleados con pues experiencias acerca de su desarrollo profesional y de aprendizaje. Pero vamos al lío, y el lío es el impacto. Y sé que además tienes compañeros tuyos hoy aquí en el auditorio que no te van a dejar mentir. ¿De verdad cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido Opportunity en esta iniciativa y en el propio banco, en BBVA? Cuéntanos un poco, Ana. Sí. El banco lleva trabajando ya muchísimos años en hacer ese empoderamiento hacia los empleados para que cada uno de nosotros podamos tomar nuestras decisiones conforme hacia dónde queremos dirigir nuestra carrera profesional y nuestro desarrollo. En este sentido, además, creado por muchos de los que están aquí en esta sala, por mis compañeros de Advanced Analytics, crece Opportunity. Es una herramienta basada en datos que, a través de estadística avanzada, algoritmos matemáticos y a través de técnicas de gamificación, ofrece a los empleados un asesoramiento para que nosotros podamos tomar esas decisiones con una orientación muy clara, que es dirigir nuestras carreras profesionales y crecer. Crecer en nuestro desarrollo, aprendizaje y aprovechar todas las oportunidades que tenemos en el banco. Como sabes, es un banco grande en diferentes países y en diferentes organizaciones, áreas. En este sentido, nos ofrece ese asesoramiento que es individual y personalizado, y a través de Opportunity lo que hace Opportunity es ayudarnos y establecer nuestras metas, y Opportunity lo que nos dice son los pasos que debemos ir dando para conseguir esa meta que nosotros nos hemos propuesto. Pueden ser metas relacionadas con upskilling, es decir, crecer dentro de nuestro rol o dirigirnos a otro rol de la organización. Nosotros en Talento y Cultura también estamos trabajando mucho para esa transparencia de los datos, para que todos los datos sean públicos y tú puedas ver los roles y qué características tienen cada rol. Opportunity te va a ayudar a establecer esos pasos. Tú vas a visualizar hacia dónde quieres ir y ellos te van con una serie de recomendaciones. Te va a decir formación o te va a decir qué pasos son los que para alcanzar esa meta.
Cuando hablamos de los datos, además llevamos un buen rato hablando de esos datos, es fácil que te abrumen todos esos datos. Ha sido también un ejercicio importante de mis compañeros de Advanced Analytics con el equipo de experiencia visual, User Experience, para ponerlos de una forma muy clara y muy sencilla. Es decir, eso lo que te hace también es darte una autonomía y de forma muy visual puedes acceder a esos datos, te puedes relacionar de forma muy autónoma con la herramienta para poder visualizar, como os digo, todos esos pasos que os comento. Os quiero dar un dato que además es muy llamativo a mí, cuando me lo contaba me impresionó. Opportunity genera aproximadamente 3,7 millones de recomendaciones al día, recomendaciones de formación, recomendaciones de qué tienes que hacer para desarrollarte. Los empleados tomamos esa decisión, es decir, decidimos hacia dónde queremos ir y Opportunity agrega, y además de diferentes fuentes, la calidad del dato en este sentido es muy importante, porque de diferentes fuentes de donde vamos, nosotros también vamos integrando esa información y de nuestras evaluaciones, de nuestros skills, etcétera, se agrega para que sea un motor, un recomendador que funciona, y por eso, ¿qué nos aporta? Nos aporta pues esa autonomía y esa capacidad de seguir aprendiendo, desarrollándonos y avanzando en nuestra carrera profesional. Súper. Gracias, Ana. ¿Y cuál diría, para empresas que nos pueden escuchar o compañeros de recursos humanos que nos pueden escuchar, cuál para ti ha sido o son los aspectos clave del éxito de Opportunity? Pues uno importante para mí, la autonomía, es decir, que tú te relaciones y puedas decidir cambiar, permíteme cotillear otros roles y ver si te interesan o no, aparte que tú también puedes ver cuáles son los caminos que han hecho otros compañeros para acercarse a roles que son los que por dónde han pasado, en qué se han formado y qué nivel de skills necesitas. La transparencia de los datos también me parece importante, el que tú puedas acceder a toda esa información sin ninguna cortapisa y de forma muy directa. Es decir, ha habido un trabajo muy bueno, como os decía, también esa parte más visual, esa parte de ver los datos de una forma muy sencilla. Me gustaría que, bueno, ya lo habéis visto, lo hemos visto en sesiones, pero que la gente que nos está escuchando lo pudiera ver, porque la relación con la herramienta es muy fácil, o sea, no es nada sencillo, y eso es un reto que han tenido mis compañeros. Los datos son de calidad, como os decía, y un feedback continuo. Entonces estás relacionándote con la herramienta porque te avisa, por ejemplo, te avisa de posiciones vacantes que puedan darse dentro de la organización y que corresponden a esas metas que tú te has propuesto. Pues te avisa, te va diciendo qué cumplimiento tienes y vas avanzando un poco y vas teniendo esa monitorización de todos los datos para avanzar hacia esas metas que tú te has propuesto. Fenomenal. Muchísimas gracias, Ana. Me recuerda mucho, encontraréis en el informe también una referencia a una plataforma que hemos implantado en Vodafone que se llama Grow with Vodafone. Hace cosas parecidas, aunque de manera distinta, y ojalá, la acabamos de lanzar ahora a 1 de abril, y ojalá que nos vaya también como os ha ido a vosotros. Bueno. Muchísimas gracias. Carolina, el Repsol le habéis pegado a todo. Habéis desarrollado muchísimos proyectos en los últimos años en transformación digital, sistemas de HCM, RPAs, ticketing, chatbots. Si tuvieras que quedarte con uno, hoy te tienes que mojar y quedarte con uno, y además contarnos, oye, por el impacto, cuáles han sido sus beneficios. ¿De qué hablaríamos, Carolina? Pues es difícil, la verdad, y es que en realidad no me querría quedar con uno, porque creo que el éxito y el impacto se consigue con la implantación de todos ellos, ¿no? Indudablemente el más relevante ha sido la implantación de Workday como sistema HCM Cloud, más allá de, porque lo hemos hecho con todos los módulos que tiene Workday, excepto nómina, que no está incluido en todos, porque además lo hemos hecho con ámbito mundial, en un único arranque. Entonces, indudablemente ha sido el que mayor impacto ha tenido, mayor impacto en la gestión de los procesos de personas y organización, mayor impacto también en lo que es experiencia del empleado, ¿no? Entonces, ese tal vez fue el disparador, pero ha sido el disparador de muchos otros proyectos que han venido después, porque Workday nos puso en bandeja diferentes retos, ¿no? Pasábamos de tener un sistema integrado con todos nuestros procesos en un sistema SAP y pasábamos a romper esa integración, y entonces se presentaban oportunidades, y es donde hemos ido aplicando distintos procesos de RPAs, robotización, en procesos que quedaban muy manuales, que no estaban integrados, que requerían de mucho esfuerzo. Los hemos robotizado, simplificando lo que es la gestión manual y aportando valor a las personas en una forma diferente, ¿no? Entonces,
RPAs vinieron como consecuencia un poco de la implantación de Workday, pero también hemos puesto en marcha un chatbot que a nivel de experiencia de empleado ha sido brutal el cambio, porque pasaba del empleado a atenderlo el servicio a través de correo electrónico o llamadas telefónicas. Ahora tiene un asistente virtual que además funciona sobre una base de un sistema de gestión del conocimiento con artículos de conocimiento. Entonces, yo creo que el éxito es el conjunto de todo, ¿no? Cómo irrumpe Workday como más disruptivo en lo que veníamos haciendo, se nos presenta la oportunidad de robotizar un montón de procesos en la parte más operativa de la gestión de personas. Al mismo tiempo ponemos en marcha este asistente virtual funcionando sobre el sistema de gestión del conocimiento y además empezamos a utilizar un sistema de ticketing para poner en valor el servicio que prestamos a nuestros clientes, aportando medición, ANS, midiendo la calidad, ya no solamente el tiempo, sino la calidad del servicio. Entonces es cierto que echando la vista atrás, los 4 últimos años, pues tenemos un montón de cosas en marcha, pero es que todas van en línea, ¿no? Y yo creo que el impacto se consigue por el conjunto de todas ellas. Una por sí sola no consigues tanto. Yo creo que es la sinergia y el saber poner en marcha cada una en su momento y aprovechando los beneficios de la otra. Fenomenal. Oye, y de nuevo, para las empresas que nos escuchan y colegas de recursos humanos, si tuvieras que hacer recomendaciones de las palancas o los conceptos facilitadores que ayudan a los departamentos de recursos humanos y a todos los compañeros técnicos que además nos dan soporte en todos estos proyectos, si tuvieras que definirlo en, oye, palancas y facilitadores que no se nos pueden despistar para sacar adelante estos proyectos, ¿cuáles serían? Pues yo creo que es fundamental tener un conocimiento profundo de la tecnología o el sistema que se va a implantar, tener muy claro qué se quiere conseguir, cómo podemos potenciar toda esa funcionalidad, pero además yo creo que conviene reflexionar sobre la situación así, cómo hacemos las cosas ahora, quién hace qué, cuáles son el mapa de roles y responsabilidades en el momento actual y cómo visualizamos ese to be, ¿no? Para llegar con éxito a ese destino. Pero es muy importante conocer con detalle cómo funciona ahora. Por supuesto, en un ámbito geográfico acotado es más sencillo. Cuando encima intervienen otros países se va complicando, pero es fundamental si queremos garantizar el éxito. Y luego definir muy bien ese to be, medir las expectativas, tener muy claro qué se va a conseguir y cómo, y hacer una buena adaptación de los puestos. Lo comentaba Carlota al principio, ¿no? No hacemos lo mismo de la misma forma, pero con distintas tecnologías, entonces lo estamos haciendo mal. Estamos implantando un sistema que nos permite hacer las cosas de forma diferente, las funciones cambian, los puestos, la definición de los puestos tienen que adaptarse y así es como se maximiza ese resultado, ¿no? Fenomenal, muy útil. Mil gracias. Nos quedan 4 o 5 minutitos de este diálogo entre empresas. Y a mí me gustaría, como nos han ayudado muchísimo nuestros compañeros de redes sociales, Darío y Roberto, hoy ponérselo un poco más fácil y cerrar este diálogo entre empresas con un hashtag seguido del motivo por el que, si eres un profesional de recursos humanos, deberías leerte este informe esta misma noche. Empezamos por ti, Mónica, tu hashtag. Pues hashtag... me lo has puesto difícil, ¿eh, Rebeca? El hashtag así sencillo, anímate al cambio. Anímate al cambio. Anímate al cambio. Es muy ¿Y el importante. motivo para el informe que tú darías? Pues yo creo que somos muchas las empresas que estamos dando nuestros pasitos, ¿no? En todo esto de la transformación y a veces se nos olvida que la T de transformación yo siempre digo que es tecnología y a veces corremos el desacierto de pensar que la tecnología es cosa de los de TI, ¿no? Y yo creo que cuanto más todos nos hagamos más amigos de la tecnología y que la conozcamos más de cerca, seremos más conscientes de cuánto nos puede aportar para hacer las cosas de otra manera y, sobre todo, como recursos humanos, poder prestar el mejor servicio posible a nuestros empleados. Genial, muy buen hashtag. ¿Ana? No me da tiempo a pensar, pero... Ha sido tradición, ¿eh? Tradición total. Ha sido tradición, sí. Yo hablaría de los datos como tus amigos, es decir, los datos están aquí para ayudarnos a tomar decisiones y esos datos, si son acompañados, como dice Mónica, de una buena herramienta, de una buena tecnología, yo creo que el cambio va a ser mucho más fácil, lo que comentábamos al principio, es decir, que todo este mundo de herramientas y de tecnología va más rápido de lo que las personas podemos asimilar, entonces
pero si nos va a facilitar la vida, si nos van a ayudar, si nos mastican un poco la cantidad de estas herramientas, la cantidad de datos que hay para ayudarnos a tomar las decisiones, las mejores decisiones, yo creo que va a ser más fácil. O sea que yo no tendría miedo al cambio y lo abrazaría y sería algo en donde metería un motor rápido e invertiría. Hashtag el dato es tu amigo, aunque estés en recursos humanos. Vale. Carolina, el vuestro. Pues yo casi diría humaniza la tecnología, porque, como decía antes, no es solamente implantar tecnología, sino aprender a utilizar esa tecnología y cómo las personas pueden sacar todo el potencial de la tecnología. La tecnología es la base, pero los que aportan el valor son las personas, ¿no? Entonces es apoyarte en la tecnología para realmente las personas que puedan aportar y maximizar ese valor. Así que hashtag humaniza la tecnología. Súper. Ese está bien, ¿verdad, Robert? Ese va bien. Genial, pues muchísimas gracias, chicas, y muchísimas gracias al resto del equipo de trabajo que no están aquí presentes porque teníamos que reducir el aforo y el formato, pero os agradecemos pues, bueno, todas las horas y todas las ideas que hemos ido aportando en la elaboración de este informe junto con, bueno, pues con nuestros ya amigos de Deloitte, quienes han participado en este informe. Y si os parece, abrimos un pequeño turno de preguntas, tenemos 10 minutos y animo a las personas que estáis aquí en la sala, porque además tenéis unos micrófonos maravillosos incorporados en vuestras sillas, con lo cual no tenéis excusa para no hacer alguna pregunta a cualquiera de los miembros de la mesa de diálogo o a Carlota, a la cual invito por parte de Deloitte a que se siente aquí con nosotras. Sí, mejor. Pues venga, animaos. ¿Preguntas? Tenemos por aquí una. Creo que tienes. Ahí está. Un micrófono. Ay. A lo mejor en el otro lado. Un minutito que nos van a ayudar. Venga, ya lo tenemos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Y aunque me habéis dicho antes que no os lo ponga muy difícil, pues habéis cometido un error, claramente. Tú, Ana, has hablado del miedo que hay muchas veces a la tecnología y has hablado de la importancia del dato. ¿Cómo se puede convencer a las personas de abrazar, de humanizar esa tecnología cuando tienen miedo? Porque el miedo es un elemento que muchas veces no controlamos. Pero ¿cómo convences tú a la persona de que abrace esa tecnología? Yo creo que es importante ver que las cosas funcionan, que hay resultados, que esos resultados te ayudan a avanzar, que sigues, pues que vas cumpliendo esas metas. Es decir, que hay temas a los que tienes que dedicar menos tiempo porque van a ser o automáticos o son temas que no están aportando tanto valor y que te impiden un poco dedicar ese tiempo más a la estrategia o a pensar otras cosas que realmente sí que es la evolución que te va a llevar un poco más. Es verdad que va todo en constante cambio. O sea, en el informe también pone una media de una skill de 2,5 años, con lo cual eso, por un lado, te pone en una situación de tener que estar formándote, saber primero cuál es esa skill, para luego además tener que formarte en ella. Entonces, si tú dejas que esa parte, a toda esa información vaya un poco más automatizada o vaya más masticada, como decía antes y mencionaba antes, y luego ves esos resultados, porque te estás dedicando a esa aportación de valor, a avanzar, etcétera, yo creo que eso enseguida vas a ver que funciona. Y también funciona muy bien todo el apoyo que puedas tener, que es algo importante a mí que mencionamos, todo el apoyo que puedas tener del management de las organizaciones. Es decir, que desde arriba también se vea y se impulse al uso de esas nuevas tecnologías, que se favorezca a través del role model, que tú veas que esas personas que están dirigiendo un poco, liderando la estrategia de las grandes organizaciones en las que estamos trabajando, vean que están apostando por ello y que realmente está funcionando. Y no solo eso, y aparte es que tus clientes te lo van a demandar, o sea, no solo dentro de la organización,
sino también fuera. Vas a ver que la sociedad también te está demandando y te está empujando un poco a llevar el ritmo que ellos llevan. Tenemos unos clientes que no pertenecen solo a un sector muy concreto de la sociedad, también tenemos los clientes que son millennials, que te están demandando ciertos aspectos más tecnológicos a los que también tienes que dar cabida. Tienes que adaptarte obviamente a todo tu abanico de clientes, pero los que vienen empujando fuerte también y los que van tomando decisiones y sobre los que el boca a boca está funcionando, están demandándote tecnología, están demandándote rapidez, están demandándote una accesibilidad 24/7 y tú como empresa tienes que estar ahí. Súper. ¿Más preguntas? Por aquí. Venga. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la presentación y por el informe, me ha parecido muy interesante. Yo os quería preguntar en relación con hilo al tema del lanzamiento de sistemas, ¿qué va primero, lanzar el sistema o tener el expertise detrás, tanto a través de la adaptación de roles como a través de la atracción de los roles que vamos a necesitar en el futuro? Sobre todo en un contexto como es el actual, en el que la tecnología es absolutamente disruptiva y es tan complicado saber los roles y skills que vamos a necesitar en el futuro. Entonces, ¿cómo podemos adaptar esa tendencia de mercado y las necesidades que vamos a tener con nuestro presente a través del reskilling y upskilling y a través de la atracción de los roles adecuados? Y sobre todo, ¿qué hacemos primero? ¿Lanzamos el sistema y lo adaptamos o lo hacemos al revés? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el huevo y cuál es la gallina? Estaba pensando lo mismo. No sé, chicas, si os apetece... ¿Mónica? Bueno, venga. Pues es una pregunta complicada, porque efectivamente si tú necesitas, como hablábamos antes, ¿no? Necesitas transformar no solo los sistemas, ¿no? Hoy estamos hablando de digitalización, sino también necesitas, podríamos decir, reciclar, ¿no? El talento que tienes en las organizaciones, es difícil decidir qué va primero, ¿no? Yo creo que es una combinación de ambas. Lo primero es saber cuál es el talento que tú tienes internamente, ¿no? Mis compañeras de talento lo podrían explicar infinitamente mejor que yo, pero me voy a lanzar. Yo creo que es importante saber qué puestos tenemos, qué puestos necesitaremos el día de mañana. Esto, lógicamente, con un Workforce Planning es mandatory, ¿no? Saber qué vamos a necesitar mañana y, lógicamente, luego también la inmediatez de los cambios. Hay cambios para los cuales un reskilling va a tardar meses, no van a ser un cambio no va a ser inmediato, ¿no? En que una persona adquiera nuevas capacidades, con lo cual yo creo que hay que proyectarlo a cambios a corto y a medio plazo. Lógicamente, pues con técnicas, como comentábamos antes, de upskilling y reskilling dentro de la plantilla. Ahora bien, si necesitas hacer un cambio de forma inminente en una tecnología que no necesariamente conoces, pues yo creo que también para eso tenemos las gig economies, ¿no? Que además se mencionan dentro del informe, la capacidad de apoyarnos en partners que puedan ser especialistas en esas tecnologías y aprovechando el camino, pues que también ese conocimiento, ¿no? Tan importante, que la gestión del conocimiento se quede en la empresa para que podamos ir haciendo pues una mancha de aceite, con lo cual te he respondido un poco a la gallega, pero creo que es importante, ¿no? Que hagamos estrategias a corto y medio plazo, ¿no? Como digo, pues para adaptarnos, ¿no? La tecnología crece a un ritmo vertiginoso, las personas no cambiamos al mismo ritmo, entonces lo importante es sumar, saber qué tengo, cuál es mi punto de partida, en qué medida tengo que ir adaptándome al contexto que me da el mercado y el conocimiento que necesito y no tengo, pues lógicamente captarlo fuera o apoyarnos en terceros que nos puedan ayudar a hacerlo realidad. Yo, si me lo permites, y aportando sobre lo que comenta Mónica, estoy segura de que ninguno de estos proyectos, y nosotros lo hemos visto ahora con Grow with Vodafone, han salido tal cual en su modo completo de funcionalidades cada vez más, y esto es, yo creo que no solo en recursos humanos, sino evidentemente en cualquier área técnica o no técnica de las compañías, comenzamos a trabajar sobre productos mínimos viables, donde ofreces a los empleados pues bueno, un set a lo mejor más limitado de funcionalidades y de cosas que pueden hacer a través de esas herramientas y poquito a poco pues bueno, tú vas iterando el producto, mejorándolo con su feedback y con su punto de vista y añadiendo funcionalidades. Nosotros tenemos casi 100 previstas a añadir en Grow with Vodafone en los próximos 3 años, por ejemplo, y estoy seguro que en Opportunity ha sido algo parecido todo lo que nos ha contado Carolina en los productos de Repsol, ¿no? Y esto es, gracias a Dios, el modus operandi. Yo creo que esas grandes implantaciones que teníamos en los 90, incluso antes, donde bueno, los departamentos prácticamente se cerraban, apagadas las máquinas, se dejaban de hacer cosas, son completamente inviables en los departamentos de recursos humanos de hoy en día. Nos queda un minuto para una pregunta más. Si alguien se arranca, aquí en la sala.
Un par de minutillos. Venga. Hola, ¿qué tal? Soy Gaby de Diego de Telefónica. Lo primero, agradeceros el análisis y el estudio, ¿no? Yo, más que una pregunta, incluir dos reflexiones por si han salido en el equipo de trabajo, ¿no? A ver, uno es, que probablemente el minuto se nos queda un poco corto, uno es el tema de la ética de los datos, ¿no? Es decir, cada vez que sacamos un producto, tenemos que hablar con los compañeros de DPO, precisamente para el tema de la anonimización, ese tipo de temas, ¿no? Si ha salido. Y lo otro es, hablando de la tecnología, que estoy totalmente de acuerdo en lo que comentáis, creo que se nos viene el futuro de la democratización, ¿no? Estamos yendo hacia sistemas que son los que llamamos, ¿no?, los low code o los no code, donde no los de IT, sino los de cualquier área van a poder hacer desarrollos, por ejemplo, en el mundo de Microsoft con Power Apps. ¿Habéis hablado de esos dos temas en un momento dado o cuál sería el planteamiento? Dos temazos, chicas. Ética y democratización de plataformas y de tecnología. Nos hemos pegado con los dos, ¿no? Teníamos otro informe, creo. Sí, yo creo que sí. Carolina. Bueno, paso muy breve porque no tenemos mucho tiempo, pero es verdad que destacábamos en el grupo de trabajo que una de las principales barreras que identificábamos en todos los proyectos era precisamente el tema de los datos, ¿no? Sobre todo cuando son proyectos que van más allá de nuestras fronteras, que estaba realmente siendo muy complicado poder hacer proyectos ambiciosos porque siempre nos encontrábamos con el tratamiento de la información en el mundo en el que trabajamos, que siempre son de carácter personal. Entonces lo hemos identificado como una de las principales barreras y yo creo que en un segundo informe podríamos abordarlo porque no hemos podido profundizar más. Y en cuanto a la segunda parte, y en Repsol estamos inmersos en una segunda ola de digitalización que está precisamente centrado en el do it yourself, con toda la variedad de herramientas que ya sin ser del departamento o del área de tecnología puedes hacer, ¿no? Y hemos tenido muchos debates internos sobre si realmente hay que apostar mucho porque los empleados sean capaces de hacer sus propias cosas o también consiste en crear buenas alianzas con la parte de tecnología y en apoyarte muchas veces en función de la envergadura de lo que se quiere hacer en realmente los expertos. Entonces yo creo que el éxito ahora mismo de esto es llegar a un ten con ten y ver cuándo sí el propio empleado con todas las herramientas que tienes te puedes hacer automatizaciones realmente sencillas y te resuelven lo que buscas, y cuando ya se intenta hacer cosas más complicadas o en procesos de negocio más críticos donde tiene que haber realmente un equipo detrás para ayudarte. Solo Pues, para acabar, sí. simplemente rápido, en relación a la ética de los datos, creo que es un tema que hemos trabajado mucho en el equipo de trabajo y es buscar esas tendencias, ¿no? Porque realmente el problema que nos encontramos es que cada país lo trata de una forma distinta, ¿no? Y empresas donde estáis en muchos distintos países, pues eso es un reto actual en muchas organizaciones. Y aquí sobre todo hablamos de dos aspectos, ¿no? Sobre todo en el onboarding, tratar esto con los empleados, ¿no? Hacer muy pues claro, evidente que vamos a usar estos datos, ¿no? Y tratarlo con ellos, y también el olvido del dato, ¿no? Cuando se van esas personas de la organización, pues también, ¿no?, tratar este olvido del dato, ¿no?, y borrar, ¿no?, este dato para los empleados. Básicamente es un reto que podríamos, como decís, ¿no, Carolina?, hacer otro informe. Si me dejáis una última reflexión, porque hablando del low code, yo creo que va hilado a todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? De los datos, la experiencia de empleado, por donde tenemos que seguir, el upskilling, el reskilling, el llamar la atención a que la gente tenga ganas de reciclarse, también es una parte importante, ¿no? Entonces, en cuanto al low code, si pensamos en todo lo que tenemos que transformar en nuestras empresas y pensamos en qué parte de nuestras empresas suponen los equipos de IT, estaríamos proyectando esa transformación a muchísimos años, ¿no? Entonces, de ahí eso de pierde el miedo a la tecnología, lidera el cambio. Creo que es importante que todos tengamos a nuestra disposición las capacidades, tengamos más o menos destreza digital, y de hecho creo que para las cosas sencillas, las herramientas low code, ya todo te viene relativamente guiado, son pasos muy guiados para automatizar tareas de índole personal, como archivar determinados documentos, a generar determinadas tareas. Y yo creo que para las más complicadas, donde ya necesitas una capacitación mayor,
pues nada mejor que darlas a disposición de los empleados, ver quién es el que tiene más interés y a ellos, lógicamente, a modo, si me permitís, casi de premio, ¿no? Darles una formación adicional para que puedan seguir creciendo y puedan ir haciendo cosas más sofisticadas. Con lo cual, yo creo que la clave es dato para darnos contexto, saber por dónde se está moviendo la aguja, que tenemos que seguir trabajando y poner a disposición de los empleados las herramientas para que ellos mismos puedan encontrar soluciones a sus problemas. Genial. Da gusto escucharos, chicas. Muchísimas gracias. Cerramos este turno de preguntas, si os parece, con un aplauso para ellas. Y yo doy paso a Remedios Orrante, a quien va a cerrar el evento, directora de Recursos Humanos de Vodafone. Muchas gracias, Rebe. Bueno, cerrar este evento es un auténtico privilegio, porque no sé cómo lo puedo cerrar mejor que con toda la mesa. Me voy a quitar las gafas, que es que ya no veo y me las dejo puestas, estoy mejor sin gafas. Con esta pedazo mesa redonda que hemos tenido, y permitirme lo primero que empiece agradeciendo al equipo de Deloitte por la colaboración con Enclave de Personas. Ha sido maravilloso trabajar con vosotros y muchísimas gracias por la generosidad, que es la que nosotros ponemos desde Enclave de Personas, como ha dicho antes José María, para ser capaces de trasladar a todos los profesionales de recursos humanos y a la sociedad en general los retos que nos encontramos en personas. Y daros la enhorabuena a todo el equipazo de trabajo que habéis estado detrás de este proyecto de las distintas empresas, porque la verdad es que yo estaba ahí y tenemos una expresión en Vodafone que utilizamos bastante a menudo, que es cuando sacamos el pavo real, ¿verdad, Rebeca? Porque nos sentimos tan orgullosos que nos salen todas las plumas del pavo real con todos los coloridos. Y hoy me estaba sintiendo así de pavo real de ver cómo los equipos de las distintas empresas de Enclave de Personas colaboran juntos y son capaces de sacar un trabajo común, con lo cual enhorabuena y un orgullo haber estado aquí. Si me permitís, yo no voy a volver al estudio porque el estudio lo vais a leer, el estudio está fenomenal, está muy autodescriptivo, pero sí quiero decir un par de temas, ¿vale? El primer tema es que las experiencias que hemos querido compartir aquí, pues seguro que muchos diréis son de grandes compañías, con grandes recursos y con grandes posibilidades de hacer cosas. Y es cierto que somos Departamento de Recursos Humanos, si me permitís, privilegiados para poder probar, pilotar y testar. Pero estas experiencias seguro que inspiran y que ayudan a lo que es la mayoría del tejido productivo de este país, de pymes, que deben, sin lugar a dudas, también meterse y atreverse a abordar estos proyectos. Porque la competitividad y la productividad de nuestro país, de todas las empresas que la formamos, depende de la digitalización, porque estamos compitiendo en entornos muy globales. Con lo cual, en estos estudios lo que pretendemos hacer desde Enclave de Personas es simplemente, de manera generosa, compartir nuestras experiencias para que ayuden a cada uno de los departamentos de recursos humanos, en el contexto empresarial en el que se encuentren, a poder pensar e inspirarse de qué manera pueden abordar este tipo de proyectos. Porque, sin lugar a dudas, todos debemos empezar a pensar en este tipo de cambios y de tipos estructurales. Entonces, esa es la primera reflexión que quería hacer y que la dejo ahí. En la segunda reflexión hemos hablado muchísimo de tecnología, hemos hablado de Machine Learning, de realidad aumentada, de inteligencia artificial, del dato, de Big Data, de un montón de cosas. Pero lo más importante que hay detrás de toda esta tecnología y de lo que tiene que ir acompañado, sin lugar a dudas, este tipo de proyectos de transformación, es de un cambio cultural. Un cambio cultural que la sociedad ya está empezando a experimentar, que las empresas estamos empezando a ver que son necesarios porque los empleados nos lo están demandando, porque se mueven en entornos donde la digitalización y esa capacidad de tener autonomía y transparencia pues ya se está dando, y que si realmente queremos tener el talento importante para desarrollar los negocios, es importante que partamos de ahí. Ninguna estrategia de recursos humanos se debe realizar en ningún aspecto sin tener en cuenta el contexto de negocio que tenemos. E incluyo aquí a otro tipo de empresas que igual no tengan la magnitud de las que hemos estado hoy aquí. Y el Departamento de Recursos Humanos es clave. Es el departamento clave para la implantación de esa estrategia de negocio. Y lo digo con esta rotundidad. Lo que realmente marca la diferencia es un empleado que esté comprometido, un empleado que tenga las capacidades necesarias, un empleado que sepa en un momento dado dar esa extra mile para ser capaz de hacer realidad una actuación comercial, dar innovación o ser capaz de tomar una decisión que ejecute ese plan de negocio. Por eso, en todas y cada una de las empresas de este país hay que invertir en el desarrollo de nuestra gente. Su crecimiento es el crecimiento de la compañía.
son vasos comunicantes y no hay ninguna otra manera mejor que hacer crecer a las compañías. Por eso invito a que todas estas reflexiones sean capaces para que esa experiencia del empleado cada vez sea mejor y más productiva. Y os doy esta reflexión para que todos los que estáis en departamentos de recursos humanos entréis con valentía y con determinación a hablar con vuestros CEOs o a hablar con la gente de negocio para poner como prioridad número 1 real el desarrollo del empleado. Si no, de verdad, el plan de negocio no va a funcionar. El segundo elemento que quiero destacar dentro de este cambio cultural es el rol del empleado. El empleado también y la persona también cambia. Estaréis todos muy acostumbrados, y además lo habréis visto muchas veces, de que el empleado demanda a recursos humanos muchas veces: quiero formación, quiero tu salario, quiero desarrollo. ¿Cuántas veces lo habéis escuchado? La responsabilidad es suya. Todas estas herramientas son maravillosas, pero empoderan al empleado para que él, desde su propia responsabilidad, decida qué y cuándo. Y es él el que va a tener que ser el responsable de llevar a cabo todos esos, poner en funcionamiento todas esas herramientas que las compañías ponen en su disposición para que él lo pueda realizar. Otro dato importante, porque también desde recursos humanos tendremos que empezar a decir no. Ahí tienes las posibilidades y ahora eres tú el que tienes que ser capaz de utilizarlas, y ahí veremos la proactividad y la iniciativa que tiene mucha gente para realmente crecer, y otros que demandan, pero que se sienten más a gusto en sus áreas de confort y ahí se querrán quedar, que es legítimo. Pero es importante que cuando abordéis este tipo de digitalización empecéis a analizar y a ser claros en la comunicación de que los roles y las responsabilidades evolucionan y cambian de gorro. Y el tercer elemento fundamental en esta transformación digital que hay que tener en cuenta cuando metes todo este tipo de tecnología es el rol del manager. El mando también cambia con todas estas herramientas. El rol del mando es en aquella persona que hace lo que es más importante en su rol: gestionar equipos, gestionar personas, que a veces se olvidan y a veces piensan que la gestión de personas es únicamente, pues en un momento dado, poner un porcentaje de revisión salarial, hacer un PD o mandar o organizar un trabajo. El desarrollo de las personas de un equipo pasa por los mandos, pasa por el manager, y ellos son los principales que deben ser capaces de tener en cuenta y absorber todo este abanico de posibilidades y de herramientas para hacer una mejor gestión de personas. Y nosotros desde Recursos Humanos debemos estar tranquilos, porque a veces también nos cuesta soltar determinadas responsabilidades, porque también están dentro de nuestro área de confort. Porque nosotros, los profesionales de Recursos Humanos, donde debemos estar sin lugar a dudas, son en las decisiones de negocio. Debemos entender el negocio y debemos estar sentados en esas mesas donde se habla de negocio para ser capaces de aportar lo que sabemos hacer, cómo el talento, cómo las personas, cómo la cultura, cómo la organización puede ayudar y ser el facilitador fundamental para la implantación exitosa de cualquier estrategia de negocio. Y aquí lo dejo. Mucha tecnología, pero ya os digo que esto solo es el principio. Únicamente el 21% de los procesos fundamentales de recursos humanos están digitalizados. Tenemos mucha tecnología, pero viene más. No hemos hablado del metaverso. ¿Qué posibilidades nos va a abrir el metaverso? Pues eso para el siguiente informe. Muchas gracias.